Bienvenidos a Justicia y Transparencia, este programa que como siempre les decimos, señor, señora, trata de llevarles a sus casas una visión directa de aquellos que operan, que trabajamos en el ámbito de uno de los tres poderes de la República, el Poder Judicial, la Administración de Justicia. En estos días se celebra es el Día del Magistrado y del Funcionario Judicial, de los magistrados y funcionarios judiciales, que evoca una reunión que hubo en San Nicolás de los Arroyos en 1966, donde se creó la Federación Argentina de Colegios de Magistrados, y de allí la fecha de esa reunión para festejar en estos días el Día de los Jueces, las juezas, de los funcionarios de la justicia. Y nos ha parecido oportuno contar en consecuencia en estos días con una magistrada, con una jueza que le ha dedicado años de su vida a la formación docente y a impartir justicia, la doctora Lucila Larrandart. Y al mismo tiempo un ex secretario federal que, aparte de ser abogado, decidió estudiar antropología. Y con esa combinación de derecho y antropología vamos a hablar temas que hoy tienen mucha vigencia. Acá, en Justicia y Transparencia, que enseguida sigue así. Auspician Justicia y Transparencia. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Seguimos en Justicia y Transparencia y tal como les adelanté recién, con una queridísima amiga, así la siento yo, Lucila Larrandart. Un gusto tenerte acá, Lucila. Bueno, muchas gracias. Nos conocimos en la facultad y en el ejercicio profesional. A mí me ha tocado tener el honor de compartir como conjuez federal algunos juicios contigo al lado y siempre lo recuerdo como una experiencia muy buena. Ahora soy ex magistrada, ahora estoy jubilada. Estás jubilada. ¿Cuánto tiempo estuviste, Lucila, en la justicia? En la justicia, bueno, estuve hace muchos años, 3 años como secretaria correccional, y me echaron en el 76, cuando el golpe de Estado, y volví mucho tiempo después, volví cuando se puso en marcha el Código Oral. Eso es una medalla, ¿no? Digo, que te hayan echado en el 76. Y es una medalla que sí, te hayan echado en el 76. Sí, ahora es como para ponerlo en el currículum, antes no. Volví cuando se modifica el Código Procesal, en 1993, y estuve 20 años, estuve, menos de 20 años prácticamente en el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín. Que queda en Olivos. Que quedaba en Olivos. Quedaba en Olivos. Y luego te jubilaste. Me jubilé y bueno, ahora estoy, después de 2 años, saqué otra vez la matrícula y tengo una causa, pero muy bien, muy bien. Una causa de un chico que es muy amigo de mi hijo, por eso. O sea que seguís en el campo del derecho penal. Sí, me divierte. ¿Y en la universidad? Actualmente ejercer la profesión tiene sus inconvenientes porque creo que en este momento la justicia está en un nivel muy bajo. A ver, ¿cuál es tu visión? Creo que no, en primer lugar no ejerce el poder. El poder no es mantenerse, que no lo echen o ascender un cargo. El poder es hacer cumplir la Constitución, incluso frente a los otros poderes. Pero pareciera como si siempre obedecieran o siguieran la corriente que está en el Poder Ejecutivo. Y esto le resta poder, o sea, creo que no es un poder en este momento. Y en segundo lugar, creo que en general tiene un nivel muy bajo de formación.
Creo que no hay tampoco acá, de parte del Consejo de la Magistratura o de la Corte, cursos que ayuden a los jueces a perfeccionarse y a cumplir el rol. Muchos no deben desconocer que tienen que defender el Poder Judicial y no su propio cargo. Caramba. Ahora, la reforma 94 instauró un nuevo sistema de selección de magistrados. Claro. Tantos años después, ¿cuál es tu visión? Si ha funcionado, hay que cambiarlo, hay que mejorarlo. No, actualmente se toman concursos para la designación de jueces. No, pero yo digo, más allá de eso, mantener la formación del juez también sí. Cuando ejerce el cargo. Pero Lucila, eso no tiene que ver porque cuando uno viaja un poquito siempre es bueno mirar por el hombro, ¿no? Por encima del hombro, a ver cómo están en otro lado, que en algunas cosas están peor y en otras mejor, pero digo, mirar en lo que uno ve que están mejor. Me refiero a este concepto que viene creo que del siglo XIX, de antes, que es el tema de el nombramiento ad eternum, ¿no? O sea, el juez que una vez que es elegido, salvo causa grave y un tema de edad al final ya a edad avanzada, sigue en el cargo. Porque en otros países, Estados Unidos, México, por nombrar algunos, tienen un plazo acotado que tienen que revalidar lo que vos acabas de decir, formación en el medio, participación en congresos, jornadas, publicaciones, eficiencia en la función. ¿Vos crees que eso es una idea como al menos para ser analizada? Puede ser analizada, porque ese incluso es el sistema en la universidad. Ajá. Nosotros en la facultad, cuando somos titulares de una cátedra, cada tanto, creo que 7 años, no me acuerdo, 7 años, ¿no? Hay que revalidarlo. O sea que por ahí vienen gente con mejor formación y nos gana el concurso y perdemos la cátedra. O sea, es una forma, yo no había pensado eso para los jueces, pero puede ser una forma, porque esa es la forma de la Universidad de Buenos Aires, de mantener los cargos, de ganarlos por concurso y después revalidarlos cada un periodo largo, por supuesto. Creo que por ahí en el juez tiene que ser más largo el periodo, porque claro. La permanencia del juez le da seguridad, o sea, tiene que ser un periodo largo. Pero puede ser que después de ese periodo sea conveniente revalidar frente a otros que se presenten, ¿no? Que por ahí no son jueces y han estado ejerciendo la profesión y la docencia, y puede concursar para ver, bueno, si sigue manteniendo el cargo. Puede ser una de las formas. De hecho, hay en México, donde viajo con alguna frecuencia, cuando un juez accede a la Cámara, ahí lo llaman magistrado, ¿no? Sí. Llaman magistrado a los camaristas, lo que acá llamamos camaristas. Accede a la Cámara, tiene su periodo como camarista o magistrado es de 7 años, al cabo de los cuales se retira. O sea, se retira, no ya revalida. Ya con un grado, ya con un grado, el camarista, el magistrado, no hablo de los jueces. No sé si eso es como... No hablo de los jueces, te digo, pero llegan ya en un momento de la vida avanzada, grandes, ¿no? digamos. No en edad, digo tanto, pero sí en el campo de experiencia. No, lo pregunto porque la sensación que uno tiene, y el otro día estuvo el doctor Julio César Báez, ¿no? Que decía que el pueblo, que la gente está mirando al Poder Judicial con algún grado de escepticismo y de no le ha perdido un poco la confianza al funcionamiento judicial. Yo creo, ¿no? que en la ciudadanía debe existir un sentimiento de falta de acceso a la justicia, porque llegar a la justicia tiene una serie de inconvenientes y después la justicia, no, por lo menos en la parte penal, no le suena el conflicto, porque tomar un juicio después de 10 años de sucedido el hecho, en los cuales en el medio se han muerto testigos, parientes, víctimas, no digamos los de lesa humanidad, porque ahí hubo otros inconvenientes que fueron las leyes de impunidad. Sí. Pero yo hablo de una causa común, ¿no es cierto? Se tarda mucho en llegar en la investigación y en llegar a una sentencia. No sé si lo que atenta también contra esto es el tipo de, por lo menos en la ciudad de en la capital, en la justicia nacional, digamos, no en la capital, es el sistema que es mitad inquisitivo y mitad acusatorio. El sistema inquisitivo tarda
hace tardar, hace que se investigue lo que después se va a volver a reiterar en la audiencia de juicio. Y eso retrasa, ¿no? Ahora, tenemos un código aprobado por el Congreso y promulgado, que es el nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Sí, yo de todos modos está suspendido, no hago recaer los defectos del sistema solo en el sistema procesal, ¿no? Ajá. Me parece que el rol de los jueces, uno puede aplicar el mismo código de un modo o de otro, pero mantener el poder, lo mismo frente a la policía, es decir, no manejarse con todas las pruebas recabadas por la policía, esto también puede pasar con el fiscal si el código es acusatorio. Claro. Que el fiscal, en vez del juez de instrucción, que el fiscal deje en manos de la policía todo. Creo que si cada cual intentara no tener como fin permanecer en el cargo o ascender en el cargo y ejercer su rol, que es la aplicación de las leyes, la cosa funcionaría mejor. Caramba, claro, en el día a día, ¿no? Vivir. Yo creo que en esto también debe haber influido el hecho de los sucesivos rupturas institucionales que hubo en el país, donde se echaba, se nombraba, etcétera, con los golpes de Estado. Pero ahora, a tantos años de democracia, que puede haber permanecido esa cultura, ¿no? De quedar bien con el Poder Ejecutivo, cosas. No sé, es decir, esto nace de una historia nuestra de ruptura institucional muy importante que ha dejado sus consecuencias, ¿no? Es muy importante lo que estás diciendo, Lucila. Yo tengo una visión también parecida, pero que la entronco, ¿sabés con qué también? Con el hecho de que, como pide la Constitución, que haya un ejercicio profesional previo antes de acceder a un cargo como juez. Con los años se ha equiparado el ser abogado con el título de la facultad y ser funcionario a esa experiencia previa que pide la Constitución para hablar de la idoneidad de quien va a ser elegido. Y siempre me ha parecido, y estoy convencido, que muchos, no todos, pero muchos de los mejores jueces que he conocido, son aquellos que han estado ejerciendo la profesión, caminando. Los que han sufrido la justicia. Se han sufrido, claro, porque el aprendizaje que eso implica, claro, ¿no? La relación con quien lo consulta uno es una que es distinta de cuando lo ve en un estrado. ¿No? Y yo creo que por lo menos en un concurso no tendría que dar más puntaje el hecho de venir de la justicia a venir de afuera de la justicia, sino los otros, con lo cual los currículum de los aspirantes a jueces se engrosan diciendo, bueno, primero atendí mesa de entrada, después llegué a la... O sea, y ponen un currículum, y a lo mejor de lo otro solo se recibieron de abogados y nada más. Claro. Tienen la facultad. Y a lo mejor viene un profesional con una serie de cursos que ha hecho, que se ha ido perfeccionando, etcétera, docencia, y en la parte profesional tiene más puntaje el otro por haber empezado recibiendo los escritos en la mesa de entrada. Pero ¿sabes por qué también lo digo? Y lo comparto lo que señalás, pero lo comparto en el sentido lo que vos decías de que quien tiene que juzgar y resolver lo tiene que hacer conforme a derecho a los hechos y con la independencia de criterio, que es la naturaleza esencial de ser juez, estamos de acuerdo. Pero eso también por ahí, puede estar acompañado de que quien ha ejercido la profesión y de golpe pasa a ocupar un cargo judicial, si de pronto tiene una situación que hace que deba perder esa situación en el ámbito judicial, no le tenga temor a la libertad de ir a buscar... eso puede influir, ¿no? Claro. De ir a buscar su sustento y de su familia en el ámbito que por ahí ya estuvo antes. Porque claro, yo tengo la sensación, yo siempre ingresé a tribunales a los 18 años, o sea, tenemos todos una experiencia bipartita, pero a mí siempre me ha parecido que el juez tiene que sentir eso, lo que vos hoy estás diciendo con tanta claridad, esa independencia de decir, yo decido esto porque este es mi criterio, esto es el derecho aplicable y no me interesa si esto implica que toco o no al poderoso, ¿no? Claro, pero fíjate que independientemente si ha ejercido o no la profesión, si tuviera en claro y fuera formado incluso por la Corte mediante seminarios, digamos, después de ser nombrado, para fortalecer su visión del rol. El rol creo que no lo tienen en claro.
o sea, el rol que tiene que, para hacer poder. Porque no se está ejerciendo el poder saliendo en los diarios, porque más de un juez ahora dicta resoluciones porque sabe que salen en todos los diarios y es famoso, importante, etc. Y el ser importante como juez es precisamente ejercer el poder judicial como poder en sí, no como poder de uno. Por lo que representa cada uno que lo está ejerciendo. Exacto, cada uno está ejerciendo ese poder. Ahora, esto nos lleva, Lucila, al tema vinculado con la influencia mediática, ¿no? Que, bueno, es tremendo. Desde 1984 de Orwell y demás siempre hemos sabido la importancia que tiene la influencia mediática, pero se ha acentuado en cabeza o en miembros del Poder Judicial en los últimos años con una profundidad que antes no había, me parece. Sí, yo creo que no solo en el Poder Judicial, en todos lados. Claro. Es decir, los medios están conformando la realidad. Si la mayoría de los medios plantean una cosa, la gente se los cree, porque la gente mira la televisión, lee el diario y se cree que son lo que deberían ser los periodistas, informar sobre lo que pasa. ¿No es cierto? Pero está conformando una opinión pública, por lo tanto influye en todos los medios de comunicación. Se construye la opinión pública. Construye la opinión pública e influye, digamos, en los jueces, que no debería ser así, ¿no? Porque realmente, si los jueces ejercieran su poder y salieran en los diarios las cosas que hacen, la gente se sentiría más segura con la justicia, ¿no? Porque creo que la gente a través de los medios, además los medios cuando quieren hacer aparecer a un juez como corrupto, inhábil o incapaz, porque no le gusta, porque ejerce su poder, ha pasado, incluso es denunciado, pedido el jury para que le hagan un juicio político, etcétera, porque no falla de acuerdo a lo que quiere el Poder Ejecutivo, por ejemplo. ¿No es cierto? Y si la ciudadanía viera que independientemente de la opinión que tengan los otros poderes, el poder judicial pone las cosas en su lugar y trata de establecer la verdad de lo que sucedió y aplica bien la ley, creo, y eso tiene que salir en los medios, sí. Claro. Así como salen, por ahí no saldrá la foto del juez y la primera página, pero en la parte de judiciales tiene que salir esto. Creo que eso conformaría también en la opinión pública una especie de confianza en la justicia, ¿no? Bueno, hay un poder que va a decir lo que tiene que ser. Totalmente de acuerdo, Lucila, porque aparte yo me acuerdo que una vez un juez con el que estaba a cargo del juzgado donde yo era empleado, me lo encontré cerca de tribunales y le digo, ¿qué dice, doctor? Y me dijo, acá estoy yendo a la oficina. Y yo me quedé perplejo, yo estaba estudiando Derecho, era muy jovencito, y le digo, no, doctor, nunca más diga la oficina, porque un juzgado no es una oficina. Se están jugando, más allá de los nombres, lo que representa, ¿no? Para la gente, el saber que hay hombres y mujeres que están custodiando y la Constitución, las garantías, claro, los bienes y la vida de nuestros hijos y de todos, y que lo hagan con independencia, ¿no? Y eso es un poco lo que hoy está en déficit. Es como que hay un cortocircuito, ¿no? Entonces, la acción de los medios que influyen tanto en la opinión pública genérica como en el sentimiento de los jueces, que no tienen claro, como yo digo, el rol que tienen que ejercer, ni ejercen el poder, creo que eso, bueno, hace que actualmente la justicia tenga una imagen poco débil como justicia, imagen que no es construida por los medios, es construida a través de la acción de estos jueces que no ejercen su poder, me parece, y que se dejan influenciar, ¿no? Y lo vemos todos los días. Se está hablando últimamente, hace tiempo ya, especialmente en el Foro Federal y la Capital Federal, de la judicialización, de la politización de la justicia. Sí, es así realmente. Y es así, ¿no? El famoso edificio de Comodoro Pi. Comodoro Pi. Exactamente, sí. Que aparece... Sí, hay denuncias de acuerdo, incluso en
en este año que es época de elecciones, Sí. más, porque se toma como campaña política el hacer denuncias que no tienen fundamentos. Realmente no tiene ningún fundamento, incluso yo asisto a un imputado en una causa donde la denuncia fue rechazada por no constituir delito lo que denunció, una cosa clarísima, confirmada por la Cámara Federal, desistido el recurso de casación por el fiscal de casación, un año y medio después, es decir, el año de... Pasado. Claro, pasado un año, esto fue a principios del 2016. Cuando tenía efectos la denuncia. Cuando tenía fecha la presentación de las listas de las elecciones, etcétera, se presentan nuevamente y piden la reapertura de algo que no existía, ¿no? Bueno, y la Cámara de Casación reabre la consideración de lo que no se había considerado delito. Esto no puede pasar, realmente es muy desprolijo. Y muy encima desprolijo. el estándar, lo que pasa habitualmente es que todo ese tipo de denuncias terminan en nada, ¿no? Que terminan en nada, digo. Y después terminan en nada. Terminan engrosando los anaqueles después que pasan las elecciones o que se dan cuenta que no pueden avanzar en lo que reabrieron, terminan engrosando la lista de papeles que tienen los juzgados federales. Y en este contexto, Lucila, que ahora se está hablando del proyecto Ya para Nación y que ya en la provincia de Buenos Aires está operando, se va a sumar ahora con un proyecto creo que aprobado de nuestro Julio Federic. Hay otras provincias, bueno, Córdoba ya estaba por supuesto, Santa Fe se suma, en Neuquén. El juicio por jurados, ¿cómo lo ves? Porque en la provincia de Buenos Aires está funcionando... eso dicen todos los operadores, sí. Bien. Yo me sumo, estoy viendo cómo está funcionando en el interior, porque yo tenía mis preocupaciones, precisamente por lo que hablábamos. Porque la gente se deja influenciar por los medios, y si los medios, como sucede, antes de un juicio transforman en culpable a X, a una persona, los jurados van a llegar con esa... pero estaba leyendo que en algunos lados ha dado, hay que ver en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, que ha dado resultado y han fallado conforme a derecho. Pero ahora tengo menos prevenciones viendo la actitud de la justicia, claro, que también está influenciada por los medios de comunicación. Bueno. Estoy revisando y viendo a ver si la Constitución... Removiendo lo que uno pensaba, claro, antes, ¿no? Se ha sacudido. Yo he tenido el mismo proceso, pero estuvo la vez pasada, no sé si lo conoces, Andrés Harfuch, que es el defensor general de San Martín, y que yo diría milita en favor de juicio por jurados, es vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, estuvo acá, nos dio una clase magistral sobre juicio por jurados, que vamos a seguir trayéndolo porque creo que es un tema bisagra en este momento en la Administración de Justicia. Y claro, uno de los temas es, él decía, si uno quiere recusar a un juez, por ejemplo es muy difícil porque no le hacen lugar, y si hacen lugar después de alguna forma después viene la devolución, ¿no? Por haber recusado en la experiencia real. En cambio cuando por ejemplo en la provincia de Buenos Aires para elegir 12 jurados y 6 suplentes se convoca a 48 ciudadanos. Entonces el proceso de selección del jurado hacia un mecanismo que llamaríamos recusación en su momento, ¿no?, pero mucho más eficaz y permite llegar a tener un cuerpo deliberativo con bastante independencia por eso ahora de criterio, que hay ese ¿no? tipo de experiencias en algunas provincias, sobre todo me interesa Buenos Aires porque yo he estado en justicia, en el Ministerio de Justicia en la provincia de Buenos Aires en su momento, he presidido el Patronato de Liberados también, y conozco, digamos, y además es un distrito con miles de causas, con una enorme complejidad, no como en el interior que incluso conocen al juez. Te diría millones de causas. O sea, millones de causas. Pero cada uno de los... por ahí estoy observándolo precisamente por eso, ¿no es cierto? Porque realmente puede ser una mejora, no solución, ¿no? De todos modos,
Hay que ver, porque no es para todas las causas. Sino No, es para delitos graves de más de 15 años graves, en claro. principio, ¿no? Algunos postulan que el juicio por jurado sea un mecanismo más habitual y más extendido. Puede mejorar. El costo pero operativo, según lo tengo informado, no es tan alto, no es esa cosa que uno pensaba que iba a ser... todo condena. No, y el costo operativo, digo, administrativo, de recursos económicos, no le mueve el amperímetro a la provincia de Buenos Aires en cuanto a la administración de justicia. Exacto. O sea que ese argumento parecería que no va. Y no quiero dejar de preguntarte algo. Estuvo la vez pasada nuestra amiga Graciela Angriman hablando de su libro que vos se lo presentaste en la facultad sobre la prisión y la mujer, ¿no es cierto? Y el tema del género. ¿Cuál es tu visión de la incorporación al Código Penal del femicidio como figura? Yo no estoy de autónoma? acuerdo en nada. Es decir, creo que hay un planteo desde algún sector del feminismo que es muy limitado y que refuerza a la mujer en el rol de persona, de víctima y de persona más débil. Creo que ya está en el Código Penal, estaba desde 1921, las agravantes del homicidio que llevan a la prisión perpetua. En ese sentido estaba el agravante del vínculo, entonces sea maricidio, femicidio, sí. Está agravado por el vínculo, está agravado por las circunstancias, por la alevosía, es una serie de agravantes. Inclusive el odio de género también. Es decir, las agravantes del homicidio común la víctima puede ser hombre o mujer, o sea que entra la mujer. El femicidio, ahora a toda muerte de mujer se le llama femicidio, sí. Y no todo es femicidio. Porque además hay que demostrar el fin, ¿no es cierto? El motivo por el cual se la asesinó. Es como si yo dijera, la parifico a los niños tienen un tratamiento distinto, y la mujer también porque es más débil igual que el niño, es más débil que el hombre. Yo no estoy de acuerdo, me parece, además... El tratamiento del problema de la violencia contra la mujer, sea del marido o del concubino, de quien sea, ningún problema se soluciona a través del Código Penal. El Código Penal es una vía para encarar qué conductas son consideradas delitos, ¿no es cierto? Y está probado que no sirve para influir en ningún tipo de criminalidad. Ni en la criminalidad contra la mujer, ni en la criminalidad económica, ni en ningún. Es decir, acá creo que ese sector del femicidio, con una visión equivocada, piensa lo que tradicionalmente se pensó o se tomaba como excusa para agravar las penas, que era, hay más robos, supongamos, elevemos la amenaza punitiva. La pena, ¿no es cierto? Y está comprobado desde hace años que esas agravantes no influyeron en nada, es más, se seguían cometiendo y se aumentaban los... De modo que con el homicidio de la mujer va a pasar lo mismo, ¿no es cierto? Creo que está... Lucila, y una última, esto es televisión, tenemos acotados siempre los tiempos, pero una última pregunta que te quiero hacer y al menos una indicación tuya. Vos una vez me dijiste en un programa hace muchos años, que la seguridad y los jueces o el Poder Judicial no van de la mano, porque el juez siempre es un historiador que ingresa después de que ocurrió. Claro, exactamente. Recuerdo, siempre me quedó y repito esa idea tuya. Interviene después. Claro. Ahora, cuando interviene después, y estoy pensando en los casos de violencia institucional, por ejemplo, y los jueces aplican con vigor el derecho, y si hay que castigar y hay que imponer la pena, la imponen, ¿eso sí se proyecta en comportamientos futuros o no? Puede ser porque son cometidos por funcionarios públicos. Estoy hablando de eso. Entonces, como funcionarios públicos pierden su tarea, su cargo, no pueden acceder después, les va a ser imposible que con ese antecedente volver a... Entonces puede influir más, pero porque el autor es A eso me refería. Claro. En los delitos de los funcionarios públicos puede ejercer. Habría que ver, porque como nunca se ha castigado debidamente, no tenemos cifras para ver si influyó o no influyó, ¿no es cierto?
Lucila Larrandarte, ex magistrada, una extraordinaria docente de la Universidad de Buenos Aires, nuestra querida Universidad de Buenos Aires, una querida amiga, y ahora una colega en el ejercicio. Bienvenida de vuelta a los pasillos. Y espero que te convoquemos de vuelta y puedas venir para seguir hablando de estos temas. Bueno, gracias, Juan Carlos. Hasta pronto. Gracias, Lucila. Seguimos en un instante en Justicia y Transparencia. Auspician Justicia y Transparencia. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Seguimos en Justicia y Transparencia para tratar un tema que hoy nos ocupa a todos los argentinos, ¿no? Que tiene que ver con nuestro presente, pero tiene que ver tanto con nuestra historia, con la llamada, en su momento, conquista del desierto, que tan cuestionada ha sido esa denominación a partir de un revisionismo histórico que ha puesto bastante las cosas en su lugar respecto a lo que ocurrió en esa avanzada de la llamada entonces civilización, pero más allá de eso, así se fue conformando nuestra república y tiene que ver con el interés de todos, pero hay un tema vinculado con los llamados, los que son los pueblos originarios de estas tierras, mucho antes que llegaran los colonizadores españoles, portugueses. Y nos ha parecido muy oportuno volver a convocar a quien nos acompañó el año pasado, que aparte de ser un colega de Derecho, con mucha inquietud espiritual e intelectual, ha seguido estudiando y trabajando, y bueno, y es antropólogo. Antropólogo y abogado, que eso no se pierde, pero Oscar Aguirre, un gusto tenerte acá. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Oíste un poquito lo que comenté. ¿Qué visión tenés de esta relación de la sociedad nuestra con los pueblos originarios, con el mapuche, tehuelches, en fin, que parece que estuvieran fuera de la sociedad? ¿Cómo funciona esto? Sí, es real. Hay una distancia que a veces hay una convivencia de varias culturas en el país. Por lo menos en este lado del continente hay una convivencia de varias culturas. Lo que sucede con los pueblos originarios, lo que sucede, por lo pronto, parecería ser que solamente ocurre en el sur del país en este momento. No hay otras culturas originarias del país. Hace unos años se preocupaban por la gente de Formosa, del Chaco, donde el agua los cubría, donde vivían en la miseria, los Cuom, por ejemplo, pero ahora todo sucede en el sur y sucede como por una conflictiva que los excede a ellos, que tiene que ver con las tierras, con la opulencia de algún señor extranjero que domina una parte importante a la cual tampoco se sabe cómo llegó, o por lo menos se presume cómo llegó a tenerlas, a poseerla, y bien vale la aclaración jurídica aquí, porque en realidad es cómo las adquirió. Y en todo caso, ¿qué dice la historia sobre los pueblos originarios? Nosotros aprendimos en el colegio, no sé si lo recordás, un mapa, en estos días me he acordado mucho, en donde en cada provincia le poníamos, como se decía, una tribu diferente. Sí, y, sí. Sin embargo, no era los diaguitas. Los diaguitas, uno lo memorizaba. Es verdad. Era lo más alejado de la realidad. Entonces nos conformamos con que había unos pueblos en la Tierra del Fuego y eran varios, no eran uno solo. Todo se fue mutando, todo se fue transformando.
Y entonces entramos en un debate que hoy la sociedad rechaza de quién es el primero en llegar. No es el huevo y la gallina, es una cosa totalmente diferente. Es quién ocupó el territorio y qué decía la cultura en aquel momento, qué ordenaba. Si era tener un título de propiedad por tener un pedazo de tierra, si era ocuparlo por la fuerza, como ocuparlo además por ser un acaudalado empresario europeo. Es por eso que, bueno, digamos, y hay un debate, perdóname, hay un debate casi contrario de la sociedad en este momento. En las redes sociales. En las redes, por supuesto. ¿Y cómo lo percibís vos ese debate? Negativamente, porque en realidad, digamos, en las ciencias sociales esto se estudia para ver la formación, para ver cómo se incorporan una cultura con la otra, y casi siempre, pero desde otro lado, uno ve opulentos frente a gente humilde, gente pobre, y se sabe qué sucede entre el más fuerte y el más débil. El resultado siempre es el mismo. Ahora, Oscar, oíme, es muy interesante lo que decís, pero esa dialéctica entre fuertes y débiles, el yin y el yang de los orientales ha existido, existirá siempre, entiendo, en nuestras culturas, pero una cosa es el opulento que quiere permanecer y quedarse con todo lo que tiene y el que quiere tener su espacio, pero ¿qué pasa con la sociedad que mira, con nuestra cultura, que no es capaz de entender y asimilar? Que la idea es incorporar pacíficamente, que el tiempo de las armas del siglo XIX, de la llamada conquista, que fue conquista en el sentido militar, porque fue militarizada, no podemos encontrar mecanismos más humanos, culturalmente viables para incorporar y no para dividir, separar o malquistar, ¿no? Entiendo que sí, entiendo que los hay. En la Argentina hay esos elementos. Lo que pasa es que esto también tendría que ir de la mano, casi te diría, de una política que una aquellas culturas con esta cultura más moderna, si se quiere, con esta cultura un poco más robotizada, frente a aquel que vive en las condiciones que hoy estamos viendo en la televisión. Porque hay muchos que no saben ni dónde queda el territorio, no saben ni las condiciones. Se creen que cruzar un río es nada más que mojarse. Son páramos. Claro, para los que conocemos esa zona, para los que más o menos escuchamos historias de esa zona, e inclusive en algún momento la gente hablaba de la falta de nacionalismo porque había zonas británicas en el lugar, pero hay que ver cómo se accedió a la tierra. Siempre opino lo mismo. Insisto en algo, me parece que hay en la sociedad de hoy, pero en la sociedad más bien en lo metropolitano, la lejanía hace que, por lo pronto desde las políticas y hasta de la misma población, hay casi un desalme, es decir, nos comportamos desalmadamente en algunos casos. No nos interesa cómo está viviendo, no nos interesa si el cuón, que parece solucionó todos sus problemas de inundación, no vive más en el Chaco, los Wichis, ya no. La lupa mediática no está ahí. Exactamente, no les interesan las redes sociales, no hay más recitales, no hay más nada, desaparecieron, o sea, han solucionado los problemas. O se mudaron a vivir al primer mundo y nosotros estamos en esto. No nos enteramos. Algo pasó. Creo que la sociedad además, insisto en la sociedad metropolitana, porque a medida que nos alejamos de la metrópoli, la visión es un poco más almada. Por lo menos está un poco más en conexión con el originario, se lo respeta, se le respetan sus lugares. Para nosotros que estamos en la justicia, nuestro código de procedimientos y el de muchas provincias no hablan de estas cuestiones. No distingue. No, y en una mesa de entradas, seguramente el señor que habla como puede y entiende como puede lo que está sucediendo en las formas de los tratamientos, en los procesos, ¿cómo hace para peticionar? Bueno, entonces el empleado de ahí lo tratará aún más o menos, pero porque se trata de acondicionar a lo que está haciendo, pero no está escrito. Y entonces ahí es donde yo hablo de que están desalmados, es como que no interesa, no hay políticas que unan. Antes parecería ser que había un algo que nos unía, que nos obligaba casi a investigarlos en las universidades. Bueno, esto hoy se está separando, se está disociando la sociedad. Entonces, en algún momento ese rumbo tiene que cambiar.
ese rumbo es entre argentinos. Así que esto, digamos, para los que apoyan el nacionalismo, para los que, digamos, buscan una política diferente, me parece que esos señores que están hoy ocupando esas zonas y tienen lugares sagrados, seguramente habrá que lugares sagrados ancestralmente para ellos, ¿no? Conforme totalmente. Lugares su cultura. Que la gente acá no se pregunta por qué son sagrados. ¿Por qué no se preguntan por qué son sagrados? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cómo es la relación entre las cosas y las personas allá? Porque acá, mientras porque la gente... el respeto nacería del conocimiento del por qué, exactamente, ¿no? Exactamente. Aquí en Buenos Aires se ve muy grave, se ve como un delito terrible el cortar la calle por un reclamo social. Pero usted no piensa que yo llego tarde al trabajo. Hay un montón de cuestiones, todas saludables y todas respetables. Bueno, allá sucede un algo parecido con otros elementos. Las cosas para los pueblos originarios tienen una relación que en la metrópoli se manejan de otra manera. Tal vez no es tan importante un celular allí. Claro. Yo me acuerdo, Carla, y lo vas a recordar y se lo recordamos a la gente, con el tema de la ley de drogas y el tema de la coca, que hubo que legislar sanamente. Nuestra cultura y nuestra estructura institucional legisló en materia de la tenencia de coca para mascar, como era ancestralmente, una costumbre en el noroeste argentino. Y eso implica distinguir lo diferente, respetarlo, correcto, y ensamblarlo, correcto, en una sociedad jurídicamente comprensiva de todos y no con un patrón rígido que excluye a los que no están con esta idea original. Exactamente. Es más, recuerdo casos en Bolivia, por ejemplo, con la incorporación que sucedía con los campesinos y solamente manejaban un monocultivo, que salían del régimen boliviano y todo era delito. Claro. La gente vivía de esto. Y además yo al principio te hablé del continente de la América en sí. Recuerdo en la Revolución Nicaragüense, por ejemplo, un gobierno revolucionario con ideas nuevas. El problema lo tenían con los pueblos originarios también, porque defendían el territorio. Tomás Borges, que era en aquel momento el ministro de Interior, pensaba en enfrentarlos y un día entendió evidentemente que había que respetar esto que decís. Respetar su espacio. Igualmente no queda muy claro, ¿no? Más allá de que aparecen voces y que empiezan a decir que eran chilenos, como si Chile o Argentina existieran cuando todavía por Colón era un futuro hipotético, ¿no? Muchísimo tiempo antes, pero que no se establece que no se advierta, digo, que de lo que se está hablando ahora en el sur, como vos bien decís, no ya de otras latitudes de la Argentina, hoy leía que serían 25 familias y están hablando de 9.300 hectáreas. ¿Cómo es posible que pacíficamente no podamos encontrar con el ejercicio de los poderes públicos, pero con la comprensión de una letra constitucional que ampara a todos, a todo habitante, que no hay que olvidarlo nunca, a todo habitante, encontrar un mecanismo pacífico de integración a partir del respeto, de la identidad, de lo sagrado, y no yendo como se hizo en el siglo XIX con los fusiles adelante, ¿no? Creo que eso es un momento que al menos habría que entenderlo. Yo no lo entiendo. Requiere de políticas, inclusive aquí no hay un ministerio que se dedique a eso. Hay subsecretaría. Hay programas que los incorporan desde lo político, desde lo institucional, a esto me refiero. Por ahí, si es tal el problema, entonces tengamos un ministerio, entonces abordemos el problema como corresponde. No solamente le corresponde al funcionario, también le corresponde al individuo. A todos. A todos. A la sociedad en su conjunto. Exactamente. ¿Sabes por qué te lo digo, Oscar? Porque también, uno viajando un poquito en Latinoamérica, yo tengo la sensación, por ejemplo México, por ejemplo Costa Rica o otros países, claro, que hay una identificación
Te lo digo rápidamente porque estamos en televisión, pero en México está la Plaza de las Tres Culturas, donde está un templo azteca, la primera iglesia que hicieron los españoles, que está enfrente, casi arriba del templo, y al lado un edificio fantásticamente moderno del siglo XXI, que es el Palacio de Relaciones Exteriores. Y hay una placa extraordinaria, que habría que verla cada tanto, que dice: acá están las tres culturas que hicieron a México. Hubo colisión entre ellas, pero en definitiva nosotros somos esto. Y eso me parece, más allá de los problemas que pueda tener la sociedad mexicana, que los tiene, me parece una extraordinaria lección cultural, social y política, ¿no? Es real, sí. Tal vez esto son lineamientos que en la Argentina están faltando, por lo menos en la Argentina de hoy. Y nos falta el respeto con el otro, ¿eh? Nos falta con el respeto con el otro, inclusive en esto que dije antes, entre el opulento y el que está, por lo menos, está empobrecido. Con el empobrecido, con el que lo único que tiene es su cultura y sus cosas, nada más. Y Oscar, ¿y la antropología da herramientas interpretativas? Sí, por supuesto. ¿Y cuál sería aunque sea un esquema visual de lo que está pasando y de cómo podría evolucionar? En el estudio antropológico, en esto que vos hablabas de la igualdad, que es como regla fundamental, a partir de ahí, insisto en esto, en las políticas que cada uno de los gobiernos, en el reconocer que existen otras culturas que son ancestrales, que son antes que toda esta modernidad, y entonces tiene que haber no solo una incorporación, sino una comprensión. Hoy hablábamos con Lucila Arrandar del tema de la discriminación de la mujer y dio su enfoque es muy interesante, pero hoy estamos discriminando, ¿no? Sí, a un sector de los totalmente. habitantes de la Argentina. Por ahí no se advierte, por lo que vos decías, digo, de las redes sociales. Uno lo que ve es por un lado una falta de información, pero por otro lado una tendenciosa mirada sancionatoria, ¿no? ¿Y por qué? Mira, también hay una campaña de intereses mezclados en el medio, golpeando hacia cada uno de los costados, que bien pueden ser electorales, me refiero políticos, bien tendrán que ver con la tierra en sí, la titularidad de ella. Yo lo que también veo y que por lo menos a mí me angustia es que ha desaparecido una persona. En la Argentina de hoy, en esa discriminación, en esa pelea de intereses, desapareció una persona. Podemos discutir de todo, pero que falta una persona. Hay frases que bueno, que se estipulan, frases hechas, pero que, a ver, la realidad es que falta una persona. Y no hay una respuesta. No la hay. Entonces estamos pidiéndole que incorpore culturas a las políticas, y las políticas en pleno año 2017, desde el 83 para acá, nos sigue faltando una persona. No está. Además hay voces periodísticas que dan a entender que algo sucedió y uno vive despreocupado. Pero en realidad hay una preocupación, subyace ahí en los periódicos, en los medios y hasta en las redes sociales. Yo me acuerdo que, y todos nos acordamos, que Alfonsín hablaba de una democracia para 100 años que cuando lo decía parecía un imposible, ¿no? Y ya van tantas décadas y estamos en democracia. Y estamos, si es posible. Pero para mantener ese anhelo de los 100 o de los, yo diría 1000 años, estas cosas no tienen que pasar, y si pasan tienen que ser reparadas a tiempo, porque las consecuencias para nuestra propia historia y nuestro camino futuro de nuestros hijos puede haberse ensombrecido gravemente, ¿no? Sí, yo lo creo. Sí, y además la diferencia a mí también me asusta la diferencia entre argentinos, entre latinoamericanos, y en nuestra sociedad es muy cruel con esas diferencias. Tal vez de la que la doctora Larrandar, no sé cómo habrá tomado el tema, pero es muy cruel. La sociedad, la metropolitana es muy cruel. Y luego va a buscar la solidaridad. General Paz hacia afuera va a buscar solidaridad. Cuando es al revés. Vos decís que se sigue dando, ¿no? Sí,
una confrontación entre la ciudad y... sí, con colores inclusive, hay colores, los colores oscuros parece ser que no están culturalmente adaptados, los colores más claros, no sé, la verdad es que es una batalla cultural que subyace en el diálogo de todos los días, subyace una batalla cultural y ahí no incorporamos, más que a veces musicalmente, culturas del interior del país, en donde tal vez sería más fácil de esa manera porque comprenderíamos al otro. Esto parece lejano, pero por lo menos no nos sucedería esto, que nos falta una persona, que cuestionamos un magistrado porque no hizo esto, no hizo aquello, no hizo lo otro, en un lugar sagrado. En el medio desconfiamos. En esto que vos decís de la democracia yo estoy atento porque tengo la edad de lo previo a la democracia, que lo recuerdo, no me lo voy a olvidar nunca más. Lo viví, lo vi y es mentira que no me pasó nada. Sí me pasó porque yo estaba acá. Y entonces también estaban esas culturas ancestrales. Me pregunto hoy, si todos estuvimos, si todos pasamos por lo mismo, ¿por qué no nos incluimos un poco mejor? Con políticas. ¿Por qué no nos incluimos un poco mejor? Oscar Aguirre, antropólogo, hoy nuevamente dándonos su visión acá, en Justicia y Transparencia, a donde volvemos en un instante. Justicia y Transparencia. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Termina hoy y así otro programa de Justicia y Transparencia, donde hemos tenido a una extraordinaria mujer, Lucila Larrandart, que nos ha dado su visión firme, como lo ha sido siempre, del funcionamiento que debe tener y que tiene el Poder Judicial, la Administración de Justicia. Destaco entre las muchas temas de interés que trató, esto de que los jueces ejercen su poder no porque salgan en la tapa de un diario, en la tapa de una revista o en una imagen televisiva, sino que lo ejercen cuando aplican el derecho con libertad, con independencia y con la búsqueda permanente de la verdad. Y señalaba a Lucila que ese es el camino para que la sociedad recupere mucho de la confianza que ha perdido en el Poder Judicial. Y Oscar Aguirre, colega antropólogo, con el cual hemos hablado no solamente de los pueblos originarios en sí, sino de la interpretación o la reinterpretación, que el tratamiento que hace la sociedad argentina de ellos tiene que ver con nosotros mismos, con todos nosotros, como si nos miráramos en un espejo. Un espejo que si se pone turbio, que si no se aclara dónde está el que no está, en el caso de Santiago Maldonado, que aún permanece en ese estado de oscuridad, nos hace pensar que la democracia que tanto ha sabido ganar la sociedad argentina puede comenzar a empalidecer. Y la tarea de los tiempos que corren por nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos es que eso no vuelva a ocurrir jamás. Hasta el próximo programa de Justicia y Transparencia.